todos, bienvenidos y bienvenidas. Ruego disculpas por estos minutos de distancia. Recién salimos del Bet Midrash, Baruch Hashem, y llegamos al Sheur que estamos haciendo de momento por vía Zoom. Y queremos agradecerles verdaderamente toda vuestra presencia permanente. Desearles a todos que Tibaba Hatima Tova, que Akadosh Baruj Hu los quiere inscribir en el libro de la vida plena, y por supuesto a lo que están haciendo con tanta constancia, con tanta dedicación, con tanto amor, que es nada más y nada menos que Talmud Torah, el estudio de la Torah, equiparado con todo el cumplimiento de las mitzvot. Dentro de todo, uno siente una pequeña brajá con con esta situación, cuando hablamos de la pandemia que ocupa parte de este universo y de este mundo. Y de una u otra manera, agradecerle al Kadosh Baruj Hu, que nos da siempre las armas posibles, probables, para poder seguir estudiando, para poder seguir sumando. Ante todo, una actitud siempre de salud, porque cada vez que uno estudia y estudia Torah, está incorporando también todo lo que es el estado de salud. Desearles que este mes de Elul, que ya transcurre sus últimos días, nos permita arribar el próximo lunes de noche a la santidad de Rosh Hashanah, que podamos ver reunidos en derredor de nuestra mesa a todos aquellos que amamos, de aquellas familias, que son muchas, que están allí en Colombia o fuera de Colombia, en otros países, que no recuerdo en este momento, que muchos de ellos tienen a sus hijos aquí, ya sirviendo en el ejército de Israel, un verdadero orgullo, que a Kadosh Baruj Hu les permita cumplir con su sueño de poder llegar pronto aquí a Eretz Israel, con favor de Dios, y que de una u otra manera les permita también cumplir con el otro sueño, que es poder sumarse aquí, en esta tierra, a toda una vivencia que es única, que por cierto es tan compleja como cualquier otro país, pero hay una diferencia. Aquí el Yehudí puede expresarse en su manifestación total, absoluta, completa, independientemente de qué color sea y independientemente de qué tendencia sea. Aquí no hay problema con la palabra, no hay problema con el hacer. Aquí hay un solo problema, que es cómo poder superar la ignorancia, cómo poder superar la enajenación. Israel, su nivel cultural y su nivel socioeducativo es un nivel muy, muy alto. Y todo lo que está relacionado con la Torá es el más alto. En Torá que Torá de Eretz Israel. No hay como la Torá de Eretz Israel. Y cuando nosotros, en nuestra juventud, en nuestra adultez primera y ya en la segunda adultez, podíamos comprobar esa realidad desde una perspectiva concreta y real, hemos abrazado el mérito, en caso de mi señora y yo, y mi hija menor, porque mis hijos mayores ya estaban aquí, de poder llegar aquí, elevarnos, como la palabra Aliyah lo indica, hace 12 años atrás. Y poder entonces, lisboa metuba, satisfacernos, hartarnos, ampliarnos de toda la bondad de esta tierra. Y no solamente de Ejol Mikiria, no solamente comer de sus frutos, sino de lisboa, sentirnos satisfechos de todo su bien. Porque eso dijo el rey David. Dijo el rey David, Yevarejeja Hashem mitzion, que Hashem te bendiga desde Sion, Ur'e betuv Yerushalayim, que mires la bondad, el bien de Jerusalén. Siempre hay aspectos negativos, como en todos los países, como en todas las sociedades. Siempre hay algo malo aquí. Pero David Amelech era tan precavido y tan previsor, que dijo, ¿sabes qué? Cuando quieras mirar, Re'e betuv Yerushalayim, mira lo bueno. Porque al final de cuentas, cuando puedas descubrir lo bueno que hay aquí, Kitobah haaretz meod meod, como dijo Caleb ben Yefuné y Yoshua bin Nun, a todo un pueblo enardecido por los 10 espías que habían falseado la verdad, Kitobah haaretz meod meod, porque buena es la tierra, muy, muy buena.
Eso quiere decir que tenemos que recorrer, tenemos que reconocer la bondad infinita de esta tierra. Y quiero al Todopoderoso bendecirnos y bendecirles, porque en este tiempo de Rosh Hashanah, más allá de las distancias físicas, todos están presentes en nuestra mesa. Y en última instancia, cuando el martes próximo estemos celebrando ya el ingreso del segundo día de Rosh Hashanah, estaremos pensando en muchos de ustedes y en nuestro sheur diario, semanal, de los días martes, para que en última instancia Akadosh Baruj Hu extienda su mano, y Minja Peshutá, que extienda su mano derecha y que acompañe, como enseñábamos en los 5 minutos de Torah que vamos a escuchar en estos días, que Él toma de la mano a cada uno y uno de nosotros y nos acompaña en este proceso de arrepentimiento que es maravilloso y de aliyah, de ascensión a la tierra. Bienvenidos y bienvenidas. Les agradezco de todo corazón en mi nombre y en nombre del Rabbi Yosef, que tanto esmero pone en este desarrollo, por supuesto, y que en última instancia todo esto es producto de su esfuerzo, y lo que nosotros hacemos simplemente es tratar de enseñar lo poco que comprendemos de los textos, pero por lo menos poner la elocuencia o la efusividad, por sobre todas las cosas, la intencionalidad de que Bechol Banaich Limudei Hashem, que todos tus hijos son estudiosos de Dios, Berrab Shalom Banaich, y grande es la paz de tus hijos. Si hay algo con lo que nos podríamos conformar y contentar, créanme, que tengan ustedes mucha armonía y mucha paz, producto del estudio y producto de la enseñanza. Pero Jimabaí, bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarnos. Estamos en el capítulo 3 del Hot Shevitat Yom Tov, de las leyes que nos hablan de cómo cesar en todas las tareas que están prohibidas, así en Shabbat, también en Yom Tov, con algunas excepciones. Aquí yo me confundí la semana pasada del capítulo, por eso no encontraba el texto. Aquí estamos en el capítulo 3, para que ustedes lo vean, capítulo 3 de Shevitat Yom Tov, y la halajá número 4. Hasta aquí llegamos después de haber terminado el capítulo 2 la semana pasada. Les aclaro que la traducción no es mía, está tomada de una página de Chabad. Con eso no quiero decir que es buena o mala, simplemente que a veces la traducción del inglés al español, que se hace automáticamente por la página de la computadora, puede ocurrir de que no sea la mejor, y en ese caso la corregiremos. Amapshito hor abema beyom tov, la persona que saca la piel de un animal, el cuero de un animal, despelleja el cuero de un animal en un día festivo, lo imlajenu, no debe salarlo. Sheze aibud'u, porque el salar, la salazón del cuero del animal, es uno de los procesos de elaboración del cuero, y por lo tanto está prohibido. Benimza o semelajá shelo letzorech afilah, estaría realizando un trabajo prohibido que no es necesario para la preparación de alimentos. Entonces, se puede sacrificar un animal, como estudiamos. Por supuesto que la carne se puede cocinar, pero el cuero del animal no puede ser elaborado en el día de Yom Tov. Ahora, dice el Rambam, Aval, notonó lifnei beta derizá, pero dice se permite depositar el cuero del animal en un lugar donde la gente lo va a pisar. Quiere decir, se puede poner en el campo, en el recorrido, perdón, no del campo, sino del terreno que está lindante con su casa, para que la gente pise sobre él y de manera tal que no se eche a perder. ¿Qué quiere decir? Porque eventualmente se puede poner en un lugar donde la gente suele transitar y los transeúntes lo pisan con sus pies, y de esa manera ese cuero no se echa a perder. Estaría como recibiendo un impacto humano, pero no se echa a perder. Velo y tiru de Barze era mi simchat tov. ¿Y saben por qué fue autorizado? Esta indulgencia, dice el Rambam, aquí le estamos leyendo, se permitió solo por el bien de las celebraciones festivas. ¿Por qué? Que de Shelo y Manami Dishhot. ¿Para qué? Para que una persona no se abstenga de sacrificar un animal si necesita tener un animal o carne. Ya les dije que no había frigoríficos, ni había carne, ni heladeras, todo era preparado en un día.
siendo que la tarea de Ojel Nefesh, de la comida de la persona, es la única tarea, como explicábamos, que se puede realizar en Yom Tov. Fuera de eso, todas las demás tareas, como en Shabbat Kodesh, están prohibidas. Nos dice el Rambam, mutar limloach basar letzali al gabeaor. También se permite salar la carne para ser asada en esta piel, en este cuero. Uno puede actuar con astucia con respecto a este asunto. Keitzad, dice, ¿cómo se puede hacer? Si no se puede salar el cuero, había dicho. Entonces dice ma'arimim. La horma quiere decir astucia, quiere decir actuar con sabiduría. Entonces dice Keitzad, ¿cómo se hace? Moleach meat basar bekan u meat bakan h y maleach aor kula. Entonces, ¿qué hace? La persona puede eventualmente salar una pequeña porción de la carne en un lugar y otra porción en otro lugar hasta que haya salado toda la piel. Quiere decir que se puede llegar a salar, no como un trabajo, sino por una necesidad. Cuando voy a comer carne, obviamente, y la voy a asar, yo tengo que poner sal. Y eventualmente esto se puede hacer. Quiero pedir ante todo y por sobre todo, me olvidé, por la buena salud y un buen parto para mi querida Maayan Bat Yael Bezeharia, que Kadosh Baruj Hu le permita alumbrar con todo el bien, que su nuevo vástago llegue bien a este mundo y que traiga consigo la brajá de Elul, pero por sobre todas las cosas, en este tiempo que se aproxima ya, el 25 de Elul, todavía no llegó, va a ser el día jueves, el 25 de Elul es el tiempo donde Kadosh Baruj Hu comenzó a crear el mundo. Para Mayaan, que es también una parte de la creación de este mundo, cuando se trae una criatura para que Kadosh Baruj Hu extienda su bendición, quiera a Kadosh Baruj Hu permitirle tener una leidá kalá, que tenga un parto y un alumbramiento que sea de lo más suave y liviano posible y con mucha atzlajá para la bendición de sus padres y de sus hermanas y por supuesto de su familia, de su esposo y sus suegros y toda la familia. Muy bien, gracias. Alajá número 5. Bamé de Barimamuri. ¿Cómo se aplica lo anterior? Que se puede salar una parte y después la otra, de manera tal que se haya salado todo. Claro, tomen en cuenta que las partes del animal que ha sido sacrificado y son cortadas se extienden sobre el cuero. Y por lo tanto, no tenemos trozos pequeños, sino que son trozos grandes. Dice, Bemoleach letzali. O sea que solamente cuando se sale la carne, se sala para qué? Para asar. Sheino tzarich melach harbe, que no requiere mucha sal. Avalikderá, pero si se trata que está salando para cocinar en la olla, y ahí ustedes saben que la carne, en medio del agua, desprende sangre, a pesar de que el salado es necesario. En ese caso, le quedará azul y bloaja la olla. Pero para cuando se va a cocinar en una olla, está prohibido salar sobre un cuero. ¿Por qué? Porque cuando se sala la carne para el asado, la principal salida de la sangre del animal se hace por medio del asado mismo y por lo tanto no es necesario tanta sal. Pero cuando que hay que preparar la carne, se necesita mucha sal para que la sal, y por lo tanto la melijá, salar la carne en ese día de Yom Tov está prohibido. ¿Bien? O sea, la olla. Asimismo, dice Rambam, Ein molchim et halavim ve'ein meapechim baem ve'en shotchim otam baruach al gabei yetetot. Lo mismo está prohibido salar las grasas, por supuesto, ni voltearlas ni esparcirlas en palos al viento para que se sequen, porque no son aptas para el consumo, o sea que todavía no se puede comer en el día de Yom Tov, porque estas acciones obviamente se hacían para que las grasas que después se utilizaban en otra confección de industrias o lo que fuera, también a nivel industrial, comillas, no se lo hacían, las ponían al viento para que no se echen a perder. La halajá número 6 nos enseña el Rambam, Hamafshit et abema, la persona que otra vez le quita el cuero a un animal en el día festivo, lo yargil beyom tov. ¿Qué significa lo yargil beyom tov? Lo yargil es que no debe emplear la técnica conocida como regol. ¿Qué se entiende
que satúa margil. ¿Qué significa margil? Dice Rambam, Zeshi yotzia basar me regel ajat, que deshi seco la or shalem velo itarea. Ah, había una técnica para sacar el cuero del animal. ¿Qué se entiende por margil o regol? La persona saca toda la carne de una abertura hecha en un pie, una pata, dejando todo el cuero intacto sin romperlo. Quiere decir, pues ahí se despellejaba todo el cuero del animal. ¿Por qué? Porque esto está prohibido porque por medio de este desollado implica un gran esfuerzo. Quiere decir que tener mucho cuidado para que no se rompa el cuero y no es necesario para los días de Yamim Tovim. Las vacaciones son los festivales. Entiendo qué quiere decir aquí. Del mismo modo está prohibido cortar, dice una parte, Beit Yad Babasar, que quiere decir está prohibido hacer en la carne un corte que crea un lugar donde yo lo pueda tomar. Beit Yad es como el lugar que yo me puedo tomar de esa parte de la carne, hacer una perforación, un agujero en la carne donde tomarlo con la mano. Y entonces dice nuevamente Rambam, Beusha y hacer saquín. La prohibición se aplica solo cuando el agujero, la abertura, está hecha con un cuchillo. Sheloy hace que Derech Shehu se bajó, porque eso es lo que se hace, ¿no es cierto?, en los días de semana. El carnicero hace eso precisamente en su práctica habitual. Y entonces dice Rambam, umutar la azotziman babasar. Sin embargo, se puede hacer una señal en la carne. ¿Qué significa una señal? Está permitido cortar la carne con un cuchillo en una forma determinada para que tenga una señal determinada y lo puede identificar a esa carne para poder ser comida con posterioridad. Molgin et arroz bet arraglaim umeav hevim otam ba'ur. ¿Qué quiere decir esto? Está permitido, verter, alajá número 7, agua caliente sobre la cabeza y los pies del animal sacrificado. ¿Para qué? Umehav hevim, para chamuscarlo con fuego, para quitarle después, ¿qué cosa? El pelo. En el fuego. Mehavevim es leavhem, es poner fuego sobre el animal para cortar sus pelos. Entonces, está permitido arrojar agua hirviendo sobre la cabeza y sobre las patas del animal ya sacrificado, o eventualmente pasarles como soplete, en este caso fuego, no tenemos soplete en esta época de la Mishnah, para sacar todo la pelambre del animal. Pero no se puede pasar sobre ella adamá o algún tipo de arcilla, tierra o arcilla para hacer este propósito. ¿Sí? Entonces, en toflim o tan bejarzit de loba adamá. Quiere decir, tampoco se lo puede, dice, aplicar estacal, arcilla, como decíamos, o tierra para este propósito. Solamente se lo puede hacer con esa tarea, agua caliente. Veengos de zim o tambe misparay. Por supuesto que tampoco se puede recortar el pelo con tijeras. Muy bien. Vejen engos de zim etayarak chelo. Tampoco se puede cortar una verdura de forma decorativa. Quiere decir, en forma decorativa, en este caso, es por medio de tijeras que son especiales para crear una forma determinada. Ya en esa época también las había. Aval, metakenim et האוכל שיש בו קוצים, כגון כנרס ועכביות ותספות. Pero, eventualmente dice, podemos recortar los alimentos que tienen espinas. Por ejemplo, alcachofas, quiere decir kinres, es el nombre del artichoc, como se lo llama aquí, o el alcaucil, como le dicen en Buenos Aires, alcachofa, también es otro de los nombres. Entonces sí, que tienen muchas espinas a veces, aunque tienen partes muy duras, se lo puede sacar. O también los hakabiot. Hakabiot es muy cercano a las alcachofas, como también que tiene cardos, a través de esta manera decorativa. Estoy pasando rápidamente porque son aspectos que hoy en día también están prohibidos en todas las tareas, en la extensión que hacemos nosotros en el trabajo cotidiano, en la preparación de las comidas. Tengamos en cuenta nada más que el Rambam está citando a la Mishnah. Y eso nos llama
verdaderamente la atención para que vean ustedes el alcance verdadero de lo que llegaba el Yom Tov y el cuidado de la santidad del Yom Tov. No es que aquí los Rabbanim son rigurosamente estrictos con todo esto. Lo que tenemos que guardar, como explicábamos hoy precisamente en el Sheur, del Ulpan, es guardar la santidad del Yom Tov, preservar la Kedushá de Yom Tov. Porque a veces la persona considera el Yom Tov en forma un poco más liviana de lo que debería considerarlo con el rigor y por eso hablamos del Muksé en el capítulo 2, que es mucho más riguroso que en Shabbat Kodesh. Y aquí, todas las tareas que se permiten, afilo para Ojel Nefesh, que es la mitzvah que se puede cumplir en Rosh Hashanah teniendo un fuego preexistente, hay que tener cuidado también cómo lo desarrollamos. Ahora bien, dice el Rambam, mutar la luz Isaac Gedolá Beyom Tov. Está permitido, la halajá número 8, está permitido amasar una masa grande en un día de Yom Tov. Bien, ¿qué quiere decir? A pesar de que no necesito toda la masa para Yom Tov, está permitido. Bealash Isa Me'erev Yom Tov, pero la persona dice, amasó la masa el día antes del día festivo, Ein Mafrish Mimena Jalá Beyom Tov. Si amasó la masa y le quedó la masa para cocinar en el día de Yom Tov y amasarla y hornearla, no puede separar a Frashat Jalá en el día de Yom Tov. ¿Por qué? Porque este es una parte de la preparación del pan y por lo tanto está dentro de la orden de Ojel Nefesh. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? No puede preparar en el día festivo. Mafrish mimena jalá benotená la kohen. Veim lasha beyom tov. Si lo amasó en la festividad, puede separar jalá y dárselo a un sacerdote. O sea, si amasó el día anterior, no puede separar jalá. ¿Por qué? Porque esa masa la preparo para el día siguiente. Entonces no puedo separar algo que todavía no lo hice. Pero si lo hice en Yom Tov, se puede separar para darle al kohen, como sabíamos. Ahora bien, veim aitá aizá temea, oye nitmeta jalá. Si la masa se tornó impura o la jalá se volvió impura por algún motivo, lo lleva a Sheret jalá. No, la jalá no debe hornearse. En esa época se horneaba para dársela al Cohen, por supuesto. Porque se nos permite hornear en el día festivo solo para comer. Y la jalá, ¿qué pasaba? En este caso, pues ya no había Kohanim en el servicio del Bet HaMikdash. Esa jalá, entonces, Bezolis Refa Omedes. ¿Qué vamos a hacer con esa jalá? Como hacemos hoy en día, tomamos esa jalá que separamos, ponemos un papel aluminio y se pone adentro del horno para quemarla. Entonces, por eso, eventualmente, la jalea no debe hornearse, porque no se nos permite hornear solo, sino para comer. Muy bien, Bezolis Refa Omedes. Vejen, dice el Rambam, en Sorfim, Otab y Yom Tov. Y si tampoco podemos quemar la jalá en un día festivo. ¿Por qué? She'en Sorfim Kodashim Shenitneu B'Yom Tov. Porque no quemamos alimentos sagrados que se vuelven impuros en un día festivo. Y esto es muy, muy importante. Entonces, muy interesante. Porque dice el Rambam, She'en Sorfim Kodashim Shenitneu B'Yom Tov, She'serefat Kodashim Shenitneu Mitzvat Aseh. Quiere decir que todos aquellos aspectos que son Kodashim, quiere decir que son consagrados, que se debían entregar en la santidad del día festivo al Cohen en el Bet HaMikdash de Jerusalén, entonces habla de que todo aquello que ha sido consagrado y fue purificado, mitzvah taseh, Serefat Kodashim Shenitneu, es una mitzvah positiva, Shenemar Ba'esh Yisaref, como dice la Sagrada Torah, será quemado en el fuego. Por lo tanto, dice Rambam, entonces realizar un trabajo prohibido en un día festivo que no es necesario para la preparación de alimentos y similares, entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, anula tanto un mandamiento positivo como un mandamiento negativo. Y por lo tanto, dice el cumplimiento, es una regla de la halajá, de un mandamiento positivo, no anula el cumplimiento tanto de un mandamiento positivo como el de un mandamiento negativo. Y esto también es muy importante. Quiere decir que en este caso, la mitzvah hace,
¿no es cierto? Que no es una tarea que no es necesaria para el alimento todavía, hace verota hace, tengo un mandamiento positivo como un mandamiento negativo, ve'ein hace, dojet lota hace va hace. Quiere decir, el hace, la acción positiva, el mandamiento positivo, no posterga, eventualmente, no anula el cumplimiento de lota hace, mandamiento negativo como positivo. Entonces, la pregunta que hace el Rambam, en la halajá número 9, es, ¿qué hace va? Entonces, ¿cómo se debe hacer con esta jalá impura? Entonces, ¿cuál es la situación de esta jalá impura? Explica el Rambam, y anijena ata erev beisrofota. Entonces, tiene que dejarla hasta la noche, cuando termina el día de Yom Tov, y quemarla luego. Ahora bien, allá Yom Tov Shel Pesach, dice, en la festividad de Pesach, cuando debe dejar la jalá sin quemar hasta el día después de la festividad, hay un riesgo. ¿Cuál es? Sheim yanijena yachmitz. Dice, esa jalá eventualmente se queda un tiempo bastante prolongado hasta la noche que termina el hal, puede leudar. Entonces dice, lo yafrish esta jalá batse. No se debe separar la jalá de la masa. Entonces dice, Ela yofet kol aisa atmea. Uno debe hornear todo el pan impuro. Dejar kaj yafrish jalá lejen. Y luego separar la jalá después de que ya haya sido horneado el pan, en este caso la matzá. O sea, de eso separará la jalá, porque si no, estaríamos teniendo hametz dentro de Pesach. La halajá número 10, dice Rambam, Ein ofin be furné hadashá. No podemos hornear con un furné. Muy interesante la palabra furné. Dice, furné es como un forno que es un horno, como si fuera del italiano, tomado la palabra. Muy interesante los orígenes de las palabras en la Mishnah. Dice, no se debe hacer, no se debe hornear, o se puede decir hornear, en un tanur hadash gadol, en un horno nuevo, grande, que está hecho, ese fourné, está hecho de, acá dice de barro, ¿vieron ustedes? Barro quiere decir de jerez. Jerez quiere decir de arcilla, que todavía dice lo itchasem, quiere decir todavía eventualmente ese horno no llegó a consolidarse como tal y existe la duda que puede quebrarse, puede romperse y obviamente hará, de esa manera se va a cortar la arcilla, va a caer sobre la masa y estropeará necesariamente el pan. Entonces no podemos hornear en un nuevo horno de barro de arcilla en un día festivo. Esto ha sido un decreto instituido por los jajamín para que el horno no se rompa por el calor, estropee el pan y manche el gozo festivo de la persona, que altere obviamente el gozo festivo de la persona. Beimna simham yom tov. Engorfim tanur bejiraim. Esto también es importante. No podemos rastrillar las brasas y las cenizas de un horno. Estufa también quiere decir un horno. Kiraim es hoy en día lo que tenemos para tanto a nivel eléctrico como gas. En la antigüedad los kiraim tenían tres tamaños diferentes. Había uno grande, llamado kiraim, uno mediano y otro más pequeño. Pero en última instancia lo vamos a dar ahora las especificaciones, pero eventualmente dice el Rambam que no se puede gorfim tanur bejirai, que significa que no se puede correr a un costado, ligrof, garuf, y también lo que sean los gehalim, quiere decir los carbones encendidos, y tampoco las cenizas que han quedado en el lugar, porque obviamente en ese horno se acumulan cenizas, sino que no se los puede obviamente remover, porque eventualmente eso puede estar cocinando de un horno a estufa. Sin embargo, dice el Rab, dice Rambam, Aval mechabbeshim et haefer shebaem. Lo que se puede hacer, dice, es, podemos, ¿qué significa presionarlos? Dice, presionarlos, mechabbeshim, es, se lo puede extender con la mano, el éfer, la ceniza, no los gehalim, obviamente, no los carbones. Si quedaron eventualmente cenizas,
bueno, las cenizas han perdido ya su calor y se las puede correr con las manos, eventualmente. ואם אי אפשר לאפות בו או לתלות אלא אם כן ברעב, dice Rambam, si es imposible hornear o asar a menos que saquemos las brasas y las cenizas, entonces dice, tengo que correr las cenizas para poder hornear en ese lugar. Entonces dice, mutar, está permitido hacerlo, ¿cierto? Entonces, dice Rambam, besotmim pia tanur betit berefesh shesribot anahar. Dice, si podemos sellar la abertura de un horno con lodo, tit, o refesh, sedimento de la ribera de un río. Todo eso que de repente es como tapar, como si fuera con cemento, que no es cemento. Entonces dice, podemos hacerlo eso. ¿Para qué? Dice, a veces queda como una abertura entre el horno y su parte de cubierta, y entonces a veces esa parte, recuerden que los hornos en la antigüedad tenían una estructura muy pequeña, entonces tenían la parte de arriba abierta y todas las partes de costado con una pequeña entrada adelante, todas las partes de costado. Si se produjo una apertura en un costado, por ahí se disipa el calor. Entonces es posible, a pesar porque es una necesidad para cocinar, ocluir, entonces sellar con, como decía el Rambam, con barro, perdón, o lodo o con sedimento de la ribera de un río. Dice Rambam, Beú Sherrikejo Meemesh. Pero todo esto es que lo haya ablandado el día anterior. ¿Qué quiere decir? U Sherrikejo Meemesh. O sea que lo hizo en el día de ayer. Pero, dice Rambam, Ligabel Tit Yom Tov, pero si eventualmente está prohibido mezclar barro durante el Yom Tov, vacaciones son el día festivo, el festival, de la traducción se pone vacaciones. Está prohibido hacer esto. Quiere decir, el lodo se puede utilizar solamente cuando está preparado desde la antesala de Yom Tov. Por lo tanto, tiene que agregarle al lodo agua para que se pueda ablandar un poco más. Pero está prohibido agregarle agua en el día de Yom Tov para ablandar el lodo. Si se transformó en tierra seca, ya no lo puede utilizar. Dice Rambam, umutarle kabel esta efer listom bo piatano. Y por lo tanto termina Rambam diciendo, sin embargo, podemos mezclar cenizas con agua para formar una mezcla parecida a la arcilla para sellar la abertura del horno. Quiere decir Givul Be'efer, o sea, poner un sello con cenizas, eso obviamente está permitido, como estudiamos en algún momento en Ilhot Shabbat. La halajá número 11 nos dice el Rambam, Tanur Bekirayim Hadashim, Ein Sachin Otam Beshemen Beyom Tov. No podemos aplicar aceite, vean esta costumbre, muy interesante, como una suerte de lubricación a una nueva estufa u horno en un día festivo. No le podemos poner eso a un kiraim, que son como una planchuela donde se cocina, y un tanur, un horno nuevo, en un día festivo. Dice, Be'en shatin otam bematlit. Dice, y tampoco shatin quiere decir mefashpeshim, que quiere decir ni podemos frotarlo, lefashpesh, con un paño, ni aplicarle agua fría. Be'en definimos tan betzonen que deile hasman. Tampoco se los puede aplicar agua fría para bajar la temperatura de un horno, para que se pueda hornear dentro. Entonces dice, pero si se trata de que se pueda hornear dentro de ellos, por supuesto se puede hacer. Quiere decir, si yo quiero enfriar un poco el horno para que no esté suficientemente caliente, que esté muy caliente, le puedo poner ese agua. Pero en general dice, no le puedo poner agua fría para lejasmam, quiere decir para sellarlos. Por último, dice esta halajá, muy interesante que tampoco se puede calentar piedras. Melabnim, lealbin, es poner al rojo, con la intención de asarlas o hornear sobre ellas, quiere decir de hacer asados o hornear sobre ellas.
Mi penei she mejaseman. ¿Por qué? Porque cuando hace esto, dice la persona, porque esta la sella. Quiere decir, es como si estuviera aglutinando y les estuviera llenando. Umasekim beofim befurne, umejinim jamim beantiji. Aquí está la otra variable. Entonces dice Rambam, podemos calentar un horno de barro y calentar agua, dice, en un caldero. Antiji dice, se puede calentar en un horno grande, que es el hervir agua en un antiji. Antiji es aquí la estructura menor, que es un meijam, que es un lugar donde se calienta el agua. Es grande, obviamente, donde el esh, el fuego, en la última celda y las aguas están en la parte superior. Entonces se puede poner como una, nosotros decimos en Buenos Aires, pava, no sé cómo le dicen, caldera, por ejemplo, como está aquí, se puede calentar agua en un caldero. Eso se llama, en el lenguaje de la Mishnah, que no es un lenguaje que está tomado del griego, anti. Bien, primero tenemos que saber, eventualmente lo decimos así a la pasada, como lo se dice, que hay mucha influencia del griego en el lenguaje de la Mishnah. La próxima alajá, como hablamos de Ogel Nefesh, dice, Einosim Gvina Beyom Tov. No hacemos queso en un día festivo. No se puede preparar queso. ¿Por qué? Sheim Given Me'erev Yom Tov. Dice, En Bazejes Frontam. Given dice, si la persona va a tratar de darle la forma y el gusto a la Gviná en Yom Tov, es una tarea prohibida y no fue permitida, inclusive para lo que se llama Ogel Nefesh. ¿Por qué? Porque el sabor no se daña si lo preparan después o antes de Yom Tov. Entonces en Yom Tov no lo puede hacer. Y dice Rambam, traduzco, porque el queso no perderá su sabor si se prepara el día anterior a la festividad. O sea, no se puede hacer en Yom Tov. Aval, Dajinet Atebalim Kedarka. Por el contrario, se pueden triturar las especies de la manera habitual en un día festivo. Quiere decir, usted quiere hacer algún condimento para la ensalada o para la salsa de la comida. Se puede poner todos los tebalim, todo lo que son los condimentos. Muy interesante. Sheim yaduch otam me'erev yom tov yafuk ta'amar. Con los condimentos, si yo los preparo el día, si se trituraron antes del día festivo, seguramente los condimentos van a perder su sabor. Ustedes comprenden, ¿no es cierto? No es lo mismo que aquí. Sin embargo, dice Abalmelach enonidoch yom tov. La sal, que tampoco venía preparada como en los supermercados, no se puede triturar en un día festivo. ¿Por qué? A no ser que se incline el mortero, se triture en un tazón o se desvíe de la norma de otra manera. Quiere decir que haga un shinui, que haga algún cambio, obviamente, en la forma de poder triturar o la sal. Porque Sheima Shahak Amelach Nerev Yom Tov, porque de hecho, si se trituró la sal en la víspera de Yom Tov, la sal tampoco pierde su sabor, ¿verdad? Y si se tritura antes de la festividad. Por último, nos dice el Rambam, Ben Shohakim etapil pelim barrejaim shelah. No podemos moler pimienta en el molinillo de la pimienta. Interesante, ¿no? Ela daj otan bamedoja y jodatebalit. Sí, debemos triturar en un mortero como otras especies. Eso, por supuesto, se puede hacer, pero no en su utensilio personal, porque eso ya es muhse en última instancia y no se lo puede hacer. En kochim etarifot b'machteshet gedolah. Dice que no podemos triturar granos. ¿Qué significa la palabra rifot? Rifot son las semillas de trigo que se reparten en varias partes antes de la ketilla, antes de ser molidas. Por lo tanto, no podemos triturar granos en un molinillo grande, de Machteshet Gedolá, Abalcochimotán de Machteshet Ketaná. Sin embargo, se puede triturar en un molinillo pequeño, siendo, dice, Abalcochimotán de Machteshet Ketaná, Shezeu Ashinui Shelah.
porque este es verdaderamente el shinui, el cambio requerido en la norma, en la halajá. Por lo tanto, puedo hacerlo en un molinillo pequeño. No es lo habitual hacer los granos en un molinillo grande, en un molinillo pequeño. Y esto representa el shinui. Uberet Israel, miren qué interesante la diferencia que dice Rambam. Uberet Israel, en la tierra de Israel, Asur, está prohibido hacerlo, aún usando un molinillo pequeño. ¿Por qué? Dice, ¿qué significa que no se puede hacer en Israel? Ah, qué interesante, porque el grano que crece allí es de mejor calidad. Bueno, vieron lo que dije al principio. Nos trajo Kadosh Baruj Hu, eres Tobá Rejabá, a una tierra buena y amplia, en donde disfrutamos de sus frutos. Nojal mi piriá ben mi tubá. Comer de sus frutos y hartarnos. Bueno, el Rambam ya escribe, termina esta obra de Mishneh Torah en Egipto, los últimos 10 años de vida, prácticamente, un poco antes, y entonces habla de las bondades de la tierra de Israel, que su trigo es mucho de mejor calidad, y por qué entonces no se puede hacer en Israel. Y si se hace en la víspera de Yom Tov, no va a perder su sabor, porque se tritura antes de la festividad. Hakemach, hablamos de la harina. Aunque la harina quedó, se tamizó el día anterior a la festividad, ya nosotros vemos cómo están incorporadas todas las alajot con respecto a los alimentos, ¿verdad? Y esto es hasta el día de hoy. Esto es lo más grande. Estamos hablando de 900 años atrás con el Rambam y de, bueno, 2000 años de Torah Shebel. E increíblemente, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras nietas, me imagino también, habrán de seguir haciendo lo mismo. Hakem quedó Me'erev Yom Tov. Dice, a pesar de que lo riquedó, lo tamizó en la víspera de Yom Tov, quitando el salvado, todas las partes manchadas, negras, se llama Subin, no se puede tamizar nuevamente en una festividad. A no ser que cayó sobre él una piedra o una astilla de madera o algo similar, que tengo miedo que eso se cocine y que la gente tenga un problema después cuando se comió. Entonces lo puede tamizar. Beim Shina, mutar. Dice, ahora bien, eso está permitido, sin embargo, si uno desvía de la norma al tamizar con una parte posterior del tamiz. Quiere decir, puedo hacer un shinui y puedo tamizar en Yom Tov. Sheyeraket me ajorean a pan o Sheyeraket al Gabe Shulchan. Dice que yo hago con la parte posterior del tamiz, si el tamiz es cóncavo, entonces le doy vuelta y hago el nipuy al revés. O, eventualmente, puedo tamizar sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? Quiero revisar, entonces lo pongo sobre la mesa en una superficie y reviso. O algo similar. Bien, entonces también sobre una mesa, pero no sobre un recipiente preparado para eso. La alhaja número 15 nos dice el Rambam, Molelim, Melilot, Umefarjim, Kitniot, uno puede quitar el grano de las cáscaras, quitar las legumbres de sus vainas. ¿Qué más? Menapeach, aliad, bejol, kojo, beojel. Y entonces puede soplar aire sobre ellas para hacer que caigan las cáscaras, usando ambas manos con todas sus fuerzas y luego comerlas. Muy interesante. Está permitido entonces tomar las semillas con sus dedos para poder encontrar los garinim, quiere decir las semillas, por ejemplo, de girasol, todas estas semillitas que se comen tanto en Israel. No puede tomarlo, muerde, lo lleva a su paladar y muerde con sus dientes y encuentra la semilla interior, semilla de girasol, semillas, bueno, todas las semillas que yo no como, pero eventualmente se puede también sacar las vainas para sacar de ellas las kitniot, los granos que hay interiormente. Puede también seleccionar de vez en cuando de la mezcla mediante que sopla con su boca para sacar las cáscaras, por ejemplo, del maní.
¿verdad? O de las almendras. Beafilu, dice el Rambam, afilu, becanón o betamhui. ¿Qué quiere decir? Se puede utilizar una bandeja o una olla con compartimentos, pero no un tamiz ni un colador. Abalbó el tablá velo bijabará. Quiere decir que afilu becanón o betamhui se puede seleccionar también con ayuda de una bandeja o de una fuente, ¿no es cierto? A diferencia de Shabbat, que allí esto no se puede hacer. Abaló benapá velo betablá velo bijabará. No se puede hacer con un tamiz ni tampoco con una tabla, quiere decir con una superficie, etcétera, y lo bihbará, también tampoco con un colador. Vejena borar kitiniot beyom tov. Lo mismo dice una persona que separa las vainas de las legumbres en Yom Tov. Por ejemplo, quiero preparar legumbres como arvejas, no sé cómo se dice en el lenguaje en Colombia o en Perú o en Ecuador. Aquí hablamos de arvejas, en general, que tienen una vaina y adentro está el grano, ¿no? Puede separarlas de manera ordinaria, quiere decir, borrar que darcó, entonces con su pecho y en una olla, lo puede hacer aquí, sobre sí mismo, quiere decir, o sobre una olla. Avaló benapá, pero tampoco se puede hacer, obviamente, no lo puede hacer con un tamiz, ni como como dijimos antes, ni un tamiz ni un colador, porque estos son para hacer grandes borer, grandes elecciones. La anteúltima alajá de este capítulo, Bamé de Barim Amurim, cuando se aplica todo lo anterior, que se ahoge el merubé al absolet, como en todo momento que seleccionamos comida en Shabbat, que se puede hacer solamente en la condición que lo que seleccionamos es la comida y no los desperdicios. Y toda esta separación se puede hacer cuando hay más comida que desperdicios. Entonces, Abal im aitab solet merubá la ojel, sin embargo, cuando hay más desperdicios que comida, por supuesto, borer eta ojel maníaje solet. Entonces, ¿qué se puede hacer? Debe separar la comida que se va a comer y dejar los desperdicios, no separarlos de la mesa, del plato. Ahora, dice Rambam, Beim ayat torah bebridat absolet min ojel, yater mi torah bebridat ojel min absolet. Dice, sin embargo, si hay más dificultades para separar los desechos de los alimentos que para separar los alimentos de los desechos, Afalpiche ojel merubé, a pesar de que el ojel es el alimento es mayor que el desperdicio, borer eta ojel umeniaje tapsole. También así debería separar los alimentos de los desechos, incluso cuando hay más alimentos que desechos. Cosa que se puede separar eventualmente. Ein besanenim et ajardal bemasenenet shelo. Bueno, quiere decir, no se puede filtrar la mostaza, que no se vendía como se vende en el supermercado. Los granos de mostaza hay que separar sus partes más gruesas de las partes más finas. Por lo tanto, dice, no se pueden separar y ni de que borrar. Dice, porque no se puede filtrar la mostaza usando un filtro designado para este propósito, ya que parece que uno está realizando la labor prohibida del borer, del seleccionar. Sin embargo, podemos mezclar un huevo crudo con la mostaza, con los granos, en un colador de mostaza. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Y la mostaza se someterá a un proceso de refinamiento en forma natural, con ese huevo que está ayudando a liquidificar todo el elemento. Ahora bien, si un filtro ya estaba colgando sobre el recipiente antes del comienzo del festival, Be'erev Yom Tov, entonces, mutar liten la yain de Yom Tov. Se permite filtrar el vino a través de él durante el festival, el Yom Tov. ¿Por qué? Porque el vino también tiene tenía, hoy ya no, por supuesto, pero tenía algunas, eh, ¿cómo se dice? Algún mahmet tenía algunas levaduras, ¿no es cierto? El vino, y entonces se podía. Abaloy tleva tejilá. Sin embargo, dice Rambam, no seguirá su práctica, dice durante el festival. Por el contrario, una persona no puede colgar un filtro en un Yom Tov, ¿no es cierto? Eso no se puede hacer. Sheloy hace que Derek Shubo se bajó. Porque en este caso es como lo hace naturalmente en su práctica diaria en la semana.
Ma'arim, Betolet, Amashmeret, Bitrot, Barrimonim. Sin embargo, se puede actuar nuevamente con astucia. Dice, no estoy haciendo eso para el vino, estoy colgando el filtro para contener las granadas. Y entonces, eventualmente, Tolé Barrimonim. Primero colgué las granadas para que se sequen eventualmente, usado para ese propósito. Y luego dice, Bejarkaj no tenle toja shmarim. Y finalmente puede poner dentro de ella los shemarim, las levaduras, ¿no es cierto? Para que el vino obviamente se filtre. Bueno, este es el capítulo 3, Baruch Hashem, que hemos terminado y que Kadosh Baruj Hu nos dé la braja suficiente para dentro de 2 semanas, ya que el próximo martes es el primer día de Rosh Hashanah, con favor de Dios, nos podamos encontrar nuevamente inaugurando el capítulo 4 del Rambam. Mientras tanto, les deseamos de todo corazón que Tibaba Hatimatová, como dijimos al principio, que Kadosh Baruj Hu los inscriba en el libro de la vida plena, de las brajot, de la buena salud ante todo y por sobre todo, y que nos conceda a todos nosotros la felicidad de poder decir con fortaleza, con fuerza, Tajel Shana Ubirjotea. Tajel Shana Ubirjotea, que comiencen el año y con él solamente sus bendiciones. Y que Kadosh Baruj Hu siempre nos bendiga y nos cuide, y que quiera, por sobre todas las cosas, permitirnos tener un año tranquilo, un año sin sorpresas, un año sin esta pandemia que está asolando al mundo y por sobre todas las cosas con un buen sustento. Muchas gracias por acompañarnos. Shana Tová Umetuká. Este es el último Sheur de Rambam del año 5781. Que tengamos salud y vida para poder compartir la próxima entrega. Un gran abrazo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, si escuchan nuestro Shiurim en internet, de los 5 minutos de Torah, me pidió el Rabbi Yosef que digan todos los Shiurim, que nos hagan un like, porque cuanto más like tenemos, eventualmente YouTube le da más trascendencia a la tarea. Y para nosotros no es que queremos tener trascendencia, sino que queremos entrar dentro de un plano de organización que por lo menos bendiga la tarea que estamos haciendo. Muchas gracias nuevamente. Tizkure Shalim Rabot, Naimot, Betabot. Un fuerte abrazo. Shana Tova Umetuka. Gracias por acompañarnos.